Juan capítulo 5 versículo 1. Leemos la palabra de la siguiente forma. Dice así. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es tan corto que lo vamos a leer una vez más antes de orar. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, nos has permitido llegar al tema 5 y último de esta serie. Ayúdanos, Padre, a poder escudriñar cada versículo esta noche, y que, Señor, venga ese entendimiento en nuestro corazón. No se trata solo de abrir la Biblia cuando venimos a oír el sermón, se trata de abrir el corazón, Padre, a tu palabra, y estar receptivo, Señor, a tus mandamientos para ponerlos por práctica, Señor, y poder caminar, Señor, como es tu voluntad en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, decimos amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, llegamos al capítulo número 5, hermanos, de la epístola del apóstol Juan, la primera de 3. Se recuerda que escribió 5 libros el apóstol Juan, el Evangelio, luego escribió las 3 epístolas, primera, segunda, tercera de Juan, y al final escribió el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Esos son los 5 libros que el apóstol Juan escribió. Amén. Estamos en una serie de estudio verso a verso. Es lo que se conoce como predicación expositiva. Muy poca gente está acostumbrada a la predicación expositiva, precisamente porque muy pocos pastores predican predicación expositiva, ¿no? Nosotros los pastores somos los que formamos a las ovejas, y según nosotros les vayamos alimentando y les vayamos formando, a eso se van acostumbrando también los hermanos, ¿no? Entonces, la predicación expositiva, hermanos, es bien importante. De hecho, Mark Dever, que escribió un libro muy bueno que se llama Las 9 marcas de una iglesia sana, se lo recomiendo, dice que la predicación expositiva es una de esas 9 marcas, entre otras 8 más que menciona, pero la predicación expositiva hace que nosotros estudiemos temas, como dice el pastor Sugel Michelén, que de otra manera no los estudiaríamos nunca, porque hay algunos versículos por ahí que tú dices: ¿cuándo iré a predicar este versículo? Bueno, el día que te toque agarrar ese libro e ir capítulo por capítulo y versículo por versículo, y en algunos casos hasta palabra por palabra, te toca explicar cosas que tú ni siquiera pensaste que un día ibas a explicar, precisamente porque ese régimen de predicación expositiva te hace que vayas sobre cada uno de esos versículos. La predicación expositiva es buenísima, es nutritiva. A mí me encanta la predicación temática también, la predicación que hacemos el domingo, que es temática, pero yo considero que cuando se fusionan ambas, la iglesia tiene una nutrición espiritual bien rica en la palabra de Dios. Amén. Recordamos, hermanos, en el contexto histórico de esta epístola, ahora que ya llegamos al final, que es escrita por este hombre ya en una edad bastante avanzada, por ahí de los 90 años prácticamente de edad, un anciano que sin embargo no utilizaba su edad como un pretexto para decir estoy cansado y no voy a hacer mi trabajo, sino que al contrario, los últimos años de su vida los dedicó a escribir, los dedicó a predicar, los dedicó a supervisar las iglesias de Éfeso, que precisamente él había sido de gran influencia para todas estas iglesias. Y el tema principal de esta epístola, si usted se recuerda, es que el apóstol Juan escribe esta epístola para refutar a los gnósticos, un grupo de aquel entonces que se levantó atacando la naturaleza de Jesús, la naturaleza humana de Jesús. Los gnósticos no podían explicar todo lo que Jesús hizo, porque Jesús hizo cosas sobrenaturales que no tenían explicación, y entonces inventaron una teoría que se llama dualismo, que decían Jesús parecía hombre, pero no era hombre. Realmente era un espíritu que
no era realmente 100% carne como nosotros somos. Entonces eso es lo que refuta el apóstol Juan en esta epístola, diciendo: todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Y prácticamente con este título de anticristos marca a todos estos gnósticos como falsos maestros, ¿ok? Falsos maestros que el día de hoy, hermano, proliferan por todo lado, las redes sociales, el YouTube y por donde usted quiera. Está infestado de falsos maestros predicando evangelios tan extraños, los cuales lamentablemente mucha gente sigue por falta de conocimiento bíblico. Estos gnósticos, hermano, negaban la humanidad de Jesús. Decían: Jesús es imposible que haya sido hombre. Pero el día de hoy, hermano, se ha levantado un grupo muy fuerte entre comillas, porque en realidad todo lo que no está fomentado en la Biblia es débil, ¿no? Pero se hacen fuertes porque engañan a los ignorantes. O sea, los falsos maestros muchas veces son muy fuertes en su movimiento, no porque tengan un fundamento fuerte bíblicamente, sino porque las personas que los siguen son personas que no han leído la palabra de Dios. El día de hoy el movimiento, hermano, que hace lo contrario que los gnósticos son aquellos que niegan la deidad de Jesús. Los que dicen Jesús no era Dios, Jesús era un hombre creado. O sea, al punto de que están diciendo que el evangelio de Juan es un evangelio falso, es un evangelio apócrifo. ¿Por qué? Porque precisamente el apóstol Juan es uno de los apóstoles que más hace énfasis en la deidad de Jesús. Juan hace tanto énfasis en que Jesús es Dios y que también es hombre, que todas estas personas que niegan la deidad de Jesús ahora han levantado nuevas teorías, y debe usted estar muy listo ante todos estos movimientos que están diciendo que el evangelio de Juan es un evangelio apócrifo. Es un evangelio, según ellos, que se escribió 400 años después. ¿Y cómo es posible que se escribió 400 años después si Juan murió en el año 100? Y precisamente quieren quitar de en medio este evangelio y los escritos de Juan, porque este evangelio es el que presenta a Jesús como el Dios eterno en infinidad de pasajes. Entonces, mientras que los gnósticos hacían énfasis en la humanidad, hoy hay gente que era un espíritu, hoy hay gente que hace énfasis, hermano, en la humanidad. Algunos tienen a Jesús no como el concepto correcto que deben de tener de Jesús. Algunos dicen solo era hombre, otros dicen era un ángel, otros dicen era un gran maestro. Pero poca gente, solamente los nacidos de nuevo son los que llegan al entendimiento, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Prácticamente todo el capítulo 5 se trata de eso, de que solo los nacidos de nuevo, que de verdad son nacidos de Dios, pueden llegar a asimilar esta doctrina en su corazón, que Jesús es Dios y que Jesús es hombre. Toda persona que niega esa doctrina es muy fácil, no es cristiano. Así de fácil, así de radical es el apóstol Juan en esta epístola. Pastor, pero es que yo no entiendo cómo puede ser uno y cómo puede ser otro en el mismo tiempo. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces le voy a dar un consejo. Lea toda la Biblia, agarre toda la Biblia desde Génesis y Apocalipsis y léala, porque si no se lo van a echar a la bolsa, lo van a confundir. Estas personas están mutilando la Biblia, la están haciendo pedazos. Todos los libros que hablan de la deidad de Jesús los descalifican, es apócrifo, es falso. Todo lo que hable de que Jesús era Dios, que Jesús fue inspirado que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, mal traducido. Y han mutilado la Biblia, están haciendo pedazos la Biblia. Y en el momento que tú les digas sí a esas personas, que sí tú estás de acuerdo con ellos, te tengo una mala noticia: te has quedado sin Biblia. Tendrás que agarrar una Biblia. En esta Biblia creo este pedazo, en esta Biblia creo este otro pedazo, en esta Biblia creo este otro pedazo. Tendrás que hacer una Biblia tipo Frankenstein, agarrando un montón de pedazos de un montón de Biblias y un comentario Strong y un Talmud y una Mishnah y un montón de cosas que se han metido para que según puedan llegar al entendimiento de quién es Jesús. Pero te la voy a poner más fácil. Mejor acepta que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, esos 66 libros, es la palabra inspirada por Dios, inerrante, infalible, y descansa en esa palabra que ya está escrita. ¿Cuántos dicen amén?
¿Por qué? Porque si te quedas sin Biblia, ¿de qué vas a depender? ¿En qué te vas a apoyar? Y fíjese que nosotros los seres humanos somos tan débiles a veces en nuestra conciencia que con cualquiera que te diga, ya estudiaste bien que tu Biblia está mal traducida, con eso ya te sembró una espinita. O sea, porque a veces somos demasiado débiles, nuestra conciencia nos empieza a molestar. Es más, si alguien te empieza a molestar en alguna cosa y te dice, ¿ya viste que la Biblia prohíbe tal cosa? Y tú quizás ni siquiera nunca habías tenido esa molestia en tu corazón por alguna comida o por alguna fiesta o por algún día. Pero cuando alguien te lo dice, la conciencia te empieza a acusar. Y el domingo en el discipulado vamos a hablar acerca de eso, de cómo las personas cuya conciencia no está bien iluminada por la palabra, tropiezan y se vuelven débiles en cosas y en rudimentos y en sombras que ya no aplican en los tiempos que estamos ahora. Escúchame, entre tú más ilumines tu conciencia con la palabra, más difícil será que a ti te muevan de tu manera de pensar y de creer quién es Jesús y de apoyarte en la palabra de Dios. Pero una conciencia débil, porque hay gente que cae en legalismo, hermano, que en su legalismo cree que si no te vistes de cierta forma te vas a ir al infierno. Si no, tú no te vistes como yo, te vas a ir al infierno. Y aquí no somos liberales, tampoco somos libertinos, ¿no? No somos legalistas, no somos libertinos, tratamos de ser balanceados en la Biblia. Pero ¿por qué esas personas caen en esos extremos? ¿Por qué? Por falta de entendimiento de la Biblia. Sacan Deuteronomio 22:5. No, es que no usará el hombre ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. Y ese versículo no tiene nada que ver con eso. Nada. Y entonces ese versículo les comienza a molestar su conciencia. Y por su conciencia ellos se comienzan a sujetar y a someter a cosas y a reglas humanas que no es exactamente lo que dice ese versículo. ¿Qué le está faltando a esa persona? Iluminación en su conciencia. ¿Qué es lo que va a iluminar tu conciencia? Entendimiento, el entendimiento de las Escrituras. Entonces es muy peligroso lo que está pasando, hermano. Muy peligroso. Están dejando prácticamente a un montón de personas sin Biblia. Ahora resulta que la Biblia que usted trae ahí tiene un montón de libros apócrifos, un montón de pasajes cerrados y usted no debe confiar en ella para nada. Debe usted de aprender los idiomas originales para que usted pueda por fin nacer de nuevo. Hágame usted el favor. Esa es una ignorancia muy grande. Pero vamos al verso 1, 12 minutos de introducción. Mire, el verso 1, hermanos, vamos a analizar unas frases. Dice, todo aquel que cree. Esta sección del 1 al 5, el apóstol Juan habla mucho a los hermanos y los llama vencedores. Y una de las marcas de uno de los vencedores, da varias en estos 5 versículos, pero una de las marcas de uno de los vencedores es que cree. Ese es un vencedor. ¿Okay? No es aquel que tú le preguntas, hermano, ¿cómo está? Y está todo eufórico y todo así orgulloso y te dice, ¿cómo que cómo estoy? Estoy prosperado, bendecido y en victoria. Todo eufórico, ni ora, ni lee la Biblia. No. El vencedor es uno que cree. Es uno que está firme, tiene una fe firme en Jesús. ¿Qué cree? Que Jesús es el Cristo. Ahí estamos en el versículo 1. ¿Quién es un vencedor? Uno que cree que Jesús es el Cristo. Ese es un vencedor. El Mesías prometido por Dios, el Salvador del mundo, quien vino a salvar a los pecadores precisamente del pecado. Este es un nacido de Dios, tiene una fe salvadora, ha nacido de nuevo, es un hijo de Dios, la simiente de Dios está en él. Precisamente ¿por qué? Porque cree que Jesús es el Cristo. Eso es nacer de nuevo. Como algún cristiano antiguo dijo alguna vez que el cristiano, ¿verdad?, nace 2 veces y muere una sola vez. Es un dicho muy trillado, pero es muy sabio. Pero el que no es cristiano nace una sola vez y muere 2 veces. ¿Por qué el cristiano nace 2 veces y muere una sola vez? Porque nacemos primero de la carne y de la sangre, engendrados por nuestros padres. Luego nacemos por el Espíritu, por la palabra. Nacemos espiritualmente y ahora solo nos espera una sola muerte, la muerte física. Y después la vida eterna. Pero el que no nace 2 veces, que no es cristiano, que nace una sola vez, nace solo de sus padres y luego no nace de nuevo, muere 2 veces. Muere la muerte física y luego muere lo que la Biblia llama muerte eterna o la condenación eterna.
Los que creemos, hermano, los que hemos sido nacidos de nuevo, tenemos una fe constante en Jesús. No es una fe que una temporada tú crees de Jesús algo y luego otra temporada tú crees de Jesús otra cosa. No, siempre no es Dios, es un profeta, es un maestro, es un hombre. Este grupo, hermanos, que están atacando el Evangelio de Juan, ¿sabe qué están diciendo? Que José y María tuvieron relaciones sexuales y ahí fue que nació Jesús. Que todos los evangelios están manipulados y que hay un complot contra la Biblia, con tratar de esconder eso, pero que en realidad Jesús no fue engendrado por el Espíritu Santo como nosotros siempre lo hemos entendido. ¿Cómo hemos entendido nosotros que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo? Que vino y posó sobre María y María concibió de él, ¿verdad? Del Espíritu Santo, de una forma milagrosa que no podemos explicar. Bueno, esta gente que ataca el Evangelio de Juan dicen que José tuvo relaciones íntimas con María. Y ahí fue que Jesús nació, era un 100% un hombre normal como tú y como yo. Qué doctrina tan peligrosa, hermano. Bueno, no sé usted, pero a mí me da miedo esa doctrina. ¿Sí? Fíjese que Juan, por eso a Juan lo desacreditan, porque mire lo que dice en la frase que sigue, seguimos en el verso 1. El que ama al que engendró, ama también a quién, al que lo engendró. ¿De quién está hablando? Del Padre y del Hijo. Juan siempre pone al Padre y al Hijo como uno. Dijo Jesús, el Padre y yo uno somos. O sea, el mismo amor que tú tienes por el Padre es el mismo amor que tú tienes por el Hijo. ¿Por qué? Porque ambos son Dios. Creemos en un solo Dios en tres personas, una sola esencia en tres personas. Pastor, pero ¿cómo es eso que el Padre es Dios y el Hijo es Dios? ¿Acaso son dos? No, no son dos, es uno, pero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El canto que cantábamos ahorita, ¿se acuerda? La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu. Es una doctrina cristiana también. Mucha gente tiene años en el cristianismo y no sabe qué cree. La Trinidad es una doctrina cristiana. La doble naturaleza de Jesús es una doctrina cristiana. Jesús es Dios, Jesús es hombre. Tu Biblia es la palabra de Dios. No la puedes mutilar y quitarle libros a diestra y a siniestra porque viste un video en YouTube de un loco que dice que un evangelio es apócrifo. Pero ¿sabe qué? Hay gente que tiene años en la iglesia y después se resbala y se cae y niega estas doctrinas. Increíble. Vamos al verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Para esto sí citan Juan. O sea, guarda los mandamientos. Eso es lo raro, son doble moral, porque para una cosa sí citan Juan 15:10, por ejemplo, dice guarden los mandamientos. Pero cuando Juan habla de la deidad de Jesús, dicen no, Juan está mal traducido, es apócrifo, doble moral. ¿Quién puede guardar los mandamientos los 10? Nadie. Nadie. ¿Qué quiere decir guarda los mandamientos? Que debemos de guardarlos sinceramente. ¿Aunque qué? Aunque nunca los podamos guardar perfectamente. Nadie se va a salvar por guardar los 10 mandamientos, no se equivoque. Nadie se va a salvar por guardar los 10 mandamientos. Si la salvación fuera por guardar los 10 mandamientos, no hubiera sido necesario que viniera Jesús. Pastor, pero entonces ¿qué dice aquí que guárdalos? Ahorita vamos a estar en este tema de los mandamientos por unos 2-3 versos, no se preocupe. ¿Por qué fíjese, lo imperfectamente de los mandamientos que usted guarde, ¿por qué es aceptada? Porque usted está en Cristo. Por eso son aceptadas. Lo poco que usted guarde, y cuando digo poco no le estoy diciendo que guarde poco. Usted debe de esforzarse por guardar los mandamientos de Dios. Claro, los mandamientos morales que siguen vigentes. Porque los mandamientos que eran sombra, como las comidas, las fiestas, el sábado, están abolidos. Colosenses 2:16 es claro. Yo no sé por qué hay gente que se deja atormentar tanto por el sábado. Atormentado el sábado. Colosenses 2:16. No les creas que está mal traducido, está bien traducido. Nadie os juzgue, comida, bebida, días de fiestas, lunas nuevas, días de fiesta, días de reposo.
¿Sabes por qué te atormenta? Porque ya te metieron en la mente que tu Biblia está mal traducida, y cuando tú vas a Colosenses 2:16 ya no descansas en ese versículo, porque ahora ya no crees en ese versículo. Pero si la Biblia es tan clara. Pero como tú ya te dejaste seducir por esas personas que te metieron en la mente que la Biblia está mal traducida, pero si tú le dices, no, espérate, ¿cómo que la Biblia está mal traducida? ¿Tú quién eres? ¿De verdad sabes lo que estás hablando? Uno debe refutar a esas personas. Tú no puedes quedarte callado ante ese tipo, hermano, de enseñanzas tan peligrosas. Efesios 1:6, escuche. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién somos aceptos? En Cristo. Los mandamientos, las buenas obras de los mandamientos que imperfectamente tú guardas, porque tú eres imperfecto, son aceptadas porque estás en Cristo. No por ti, no por ti, no es así. Las buenas obras jamás producirán salvación, pero la salvación siempre producirá buenas obras. Lo voy a repetir. Las buenas obras jamás producirán salvación. Yo le voy a hacer una pregunta a usted, porque este tema es muy interesante. Cuando usted estaba perdido en el mundo, el Señor primero le dijo, necesito que empieces a guardar los mandamientos y luego te voy a salvar. ¿O lo salvó cuando usted estaba en pecado? Mi Biblia dice que nos salvó cuando estábamos en pecado y nos llamó a su luz admirable. Ahora que ya somos salvos, nuestra salvación produce que nosotros guardemos los mandamientos morales de Dios que siguen vigentes, ¿ok? Pero no para salvación, señores, porque sería tanto como que Jesús te diga lo siguiente: te voy a salvar, ven para acá de pura gracia, porque no estás guardando mi palabra, ven para acá, pero ahora que ya eres salvo, si tú quieres retener tu salvación, tienes que guardar esto y hacer esto y hacer esto y hacer lo otro. No es así, eso no funciona así. Nosotros obedecemos y guardamos los mandamientos morales del Señor porque somos salvos, señores, no para ser salvos. Y esto no es libertinaje. Aquí enseñamos que nosotros dejamos de ser esclavos del pecado, y ahora ¿de quién somos esclavos? De Jesús, en quien nosotros somos aceptos únicamente en Él. Vamos a ir, hermanos, al verso 3. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es otro verso también que lo usan bastante contra nosotros, las personas que creen en la salvación por obras, que quieren guardar todos los rituales judíos y todo eso. ¿Y por qué tú atacas tanto los mandamientos si la Biblia dice claramente que no son gravosos? Ve, y se apoyan otra vez en Juan, porque cuando les conviene sí citan Juan. Ok, ¿qué significa esto? Que los mandamientos no son gravosos. Le voy a decir primero lo que no significa. Que no son gravosos no quiere decir que son fáciles de guardar. Eso es lo que no significa. Lo que sí significa, quiere decir que aunque los guardes imperfectamente, traen bendición porque son aceptados en Cristo. Voy a repetir esta explicación porque está un poco así, como es un juego de palabras un poco enredado. No son gravosos, ¿por qué? Porque son fáciles de guardar. No, si fueran fáciles de guardar, todos los guardarían. No, no son fáciles de guardar. Entonces, ¿por qué no son gravosos? Porque cuando yo los guardo en Cristo, esto me conlleva a mí la bendición del Señor. Señores y señoras, le voy a decir algo que tal vez le va a ser un shock, pero es bíblico. Escuche, los 10 mandamientos no salvan a nadie. Y hay infinidad de versículos para probárselo, infinidad de versículos. ¿Okay? ¿Quién salva? La fe en Jesús, es lo que salva. Y cuando tú estás en Jesús, tú te esfuerzas por guardar lo más que pueda los mandamientos morales de Dios, y nunca los guardarás perfectamente, pero son aceptadas esas obras imperfectas. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Es que estoy siendo tan incisivo en este tema porque mucha gente está muy confundida entre las obras y la gracia. El discipulado el domingo será las buenas obras, no se lo pierda. Está buenísimo. Entonces, es curioso, vuelvo y repito, que
cuando quieren forzarnos a guardar cosas para que seamos salvos, citen a Juan, pero cuando toca hablar de la deidad de Jesús, dicen Juan no sirve, quítenlo porque es que Juan solo habla de que Jesús es Dios. O sea, para una cosa es apócrifo, pero para otra cosa no, porque le sirve para enseñar sus enseñanzas de obras que ellos persiguen. No se deje contaminar por gente así. La gente que yo conozco, hermano, que se han movido del cristianismo a estas creencias, es gente que nunca leía la Biblia, nunca oraba, no tenían una vida espiritual. Por eso estaban débiles, los hicieron pedacitos y se los echaron a la bolsa. Vamos al verso 4 y 5. Escuche, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Okay? Pero hay un detalle. No solo es el Hijo de Dios, es Dios. No, pero pastor, ahí dice que es el Hijo. Bueno, vamos al Evangelio de Juan 5:18. Para que usted entienda cómo cada vez que Juan llama a Jesús Hijo de Dios, siempre esa expresión Hijo de Dios se refiere a Dios, a que lo está llamando Dios mismo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué crees que odian el Evangelio de Juan esta gente? Es clarísimo. Juan dice un montón de veces que Jesús es Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el capítulo 8, cuando Jesús está debatiendo con los fariseos y le dicen, tenemos a Abraham por padre, antes de Abraham yo soy, antes de Abraham. Entonces, ¿cómo es posible que José tuvo relaciones con María para que Jesús naciera? Que es solo un hombre, si Jesús está hablando de una eternidad. Juan habla de una eternidad en Jesús. Yo soy, dijo el Señor. La tradición rabina, hermano, enseña todavía que hay 3 milagros que solo Dios puede hacer directamente, sin ningún mediador. ¿Ok? 3 milagros que ellos en aquel entonces cuando Jesús vino decían, estos 3 milagros solo los puede hacer Dios. Ningún mediador, ningún hombre puede decir, voy a hacer esto en el nombre de Dios. Tiene que ser Dios para que lo haga a fuerza. El primero era sanar leprosos. Lea Mateo 8, lea la parábola de hermano, la historia de los 10 leprosos. Jesús sanó leprosos a diestra y a siniestra. Él tenía el poder de tocar y santificar y limpiar. El leproso cuando tocaba a una persona común, la persona común se contaminaba. Pero Dios, que es Cristo, tenía el poder de tocar y no contaminarse, sino santificar al leproso. Bueno, sanar leprosos para Jesús fue como el ABC de su ministerio. El segundo milagro que según los rabinos nadie podía hacer, sino solamente directamente Dios, era sanar a un ciego de nacimiento. Ellos decían, si no es ciego de nacimiento, si en un tiempo vio, pues quizás el que lo sanó hizo que simplemente que recuperara la vista que un día tuvo. Pero ellos decían, sanar a un ciego de nacimiento solamente Dios lo puede hacer directamente. Lea en su casa Juan 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿Por qué usted cree que la investigación fue tan tremenda? Cuando los fariseos y los que odiaban a Jesús se dieron cuenta del milagro y de la sanidad de este ciego, fue una investigación, hermano, tan férrea. Lo persiguieron, mandaron llamar a sus papás. Oye, ven, ¿este es tu hijo? Sí, sí él es. ¿Nació ciego? Sí, nació ciego. Y dice que lo expulsaron. Y él les dijo, pues yo no sé quién era, pero porque le dijeron, ¿quién te sanó? Digo, yo no sé, lo único que yo sé es que antes no veía y ahora veo. Y le dijeron, ¿sabe qué? Vete de aquí. Lo expulsaron de la sinagoga. ¿Por qué? Porque todo mundo en la sinagoga iba a comenzar a ver que Jesús hizo un milagro que todos ellos decían que solamente Dios lo podía hacer directamente. Y el tercer milagro, que según los rabinos solamente Dios lo podía hacer directamente, era resucitar a un muerto que tenía 4 días de muerto.
Ellos decían que al tercer día todavía era posible que alguien lo resucitara, que un hombre resucitara a otro hombre, porque la teoría que ellos tenían era que al tercer día el espíritu andaba rondando por ahí todavía cerca del cuerpo. Entonces al tercer día todavía si alguien resucitaba, alguien decía, bueno, pues es posible, pero al cuarto día solo Dios. Pues Jesús intencionalmente se tardó 4 días en ir a resucitar a Lázaro. Y en el cuarto día él fue y resucitó a Lázaro. ¿Por qué usted cree que querían matar a Lázaro? ¿Se acuerda? ¿Quién quiere matar a alguien? O sea, ¿cuál había sido el pecado de Lázaro para que lo quisieran matar? ¿Qué culpa tenía Lázaro? O sea, ¿por qué me quieren matar? ¿Porque Jesús me sanó? No, porque eso prueba de que Él es lo que Él está diciendo que Él es, y Él está diciendo que Él es Dios. A mí me encanta cuando conozco a un cristiano apasionado con esta doctrina y le pido disculpas que yo me apasiono con esto, hermanos, pero para mí esto es el cristianismo. Creer estas doctrinas básicas del cristianismo. Y me enfurece cuando alguien se dice cristiano y no cree estas doctrinas y empieza a mutilar la Biblia para justificar sus creencias. Nuestra fe vence al mundo. ¿En qué versículo estamos? 4 y 5, ¿verdad? Nuestra fe vence al mundo. Nuestra fe, un verdadero cristiano, hermanos, es vencedor y está por encima del mundo. ¿Sí? ¿Qué es el mundo? Es el sistema de cosas. No se refiere al globo terráqueo, no se refiere al sistema de cosas. El mundo está influenciado por tanta seducción, tanta sensualidad. Y Juan hace un énfasis en toda esta epístola, si usted la lee, en que no améis al mundo, no améis al mundo ni sus deseos. El mundo nada bueno te va a traer, hermano, hermana. Joven, nada bueno te va a traer el mundo. Yo en los años de pastor he visto a muchos jóvenes irse al mundo y hoy están todos frustrados. Se casaron en yugo desigual o algunas veces con yugo igual, pero ni uno ni el otro se levanta. Todos frustrados con una persona que no los quiere, ni ellos la quieren. Jóvenes, permanezcan en Cristo, tranquilos. El mundo nada bueno les va a dar. 6, verso 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Okay? Aquí comienza la segunda sección del capítulo, va del verso 6, hermanos, al verso 12. Y esta es, fíjese esta sección de qué trata. Es el testimonio del Padre y el testimonio del Espíritu Santo hablando de la deidad de Jesús, de que Jesús es Dios. Dice que el agua y la sangre daban testimonio, se refería al bautismo, el agua se refería al bautismo de Jesús y la sangre, obviamente, hermanos, a su muerte, la muerte que Jesús tuvo en la cruz. ¿Okay? Los gnósticos decían que justo antes de ir a la cruz, el Espíritu de Cristo, del Cristo Dios, abandonó a Jesús el hombre y una mezcolanza de cosas extrañas. Por eso Juan les dice, no, Él fue Dios desde un principio, engendrado por el Espíritu Santo, se bautizó, cumplió la ley, ¿verdad? Murió en la cruz. Gloria al Señor. Vamos a ir, hermanos, donde dice el Espíritu da testimonio. Ahí en ese mismo verso, verso 6. El Espíritu da testimonio. Esta palabra testimonio acá en el original se refiere a algo que es tan confiable como cuando alguien te lo está diciendo porque lo vio y estuvo ahí. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo desde la eternidad y hasta la eternidad siempre han estado juntos. Entonces, fíjese el testimonio más grande que nosotros tenemos que Jesús es Dios. ¿Quién cree que nos lo da? ¿El pastor Bernardo Ríos? No. ¿Quién? El Espíritu Santo. Tú naciste de nuevo y el Espíritu Santo vino a morar en ti. El Espíritu Santo te tuvo que haber revelado que Jesús es Dios. Sino que, o sea, ¿cómo naciste de nuevo? No entiendo. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros esa convicción. Es una convicción tan firme que de hecho es una doctrina que el Espíritu Santo la vigila toda la vida en ti cuando tú eres un verdadero hijo de Dios.
Es el Espíritu de verdad. ¿Se acuerda cómo empezó Juan en esta epístola? Juan empezó esta epístola dando testimonio de él. Él dijo, yo lo que vimos, lo que tocamos, lo que palpamos, tocante al verbo de vida. O sea, dio el testimonio apostólico. Ahora Juan dice, ok, ya no me crean a mí, créanle al Espíritu Santo que está dentro de ustedes. Pasa un testimonio superior, el testimonio del Espíritu Santo. Verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La Trinidad es bíblica. Algunos manuscritos y algunos eruditos dicen que después de la Vulgata Latina comenzó a aparecer este versículo más en esta forma y atacan este versículo, pero aunque quitaran este versículo, la Biblia tiene un montón de versículos que hablan de la Trinidad. Y aquí el punto de Juan no es hablar de la Trinidad, aquí el punto de Juan es hablar del testimonio que el Padre y el Espíritu Santo dan acerca de la deidad de Jesús, y lo está diciendo, ¿sabe por qué? Porque era por ley que no se admitía el testimonio de uno solo. En Deuteronomio 17:6 dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Ese es el objetivo de este versículo. El objetivo de este versículo 5:7 de Juan no es enforzar a que tú creas en la Trinidad, porque para eso hay suficiente testimonio desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero que tú veas que hay un testimonio de más de uno, el Padre y el Espíritu Santo testificando acerca de Jesús. Vamos al verso 8. Tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y en la tierra dice que el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Todo esto da testimonio y testifica de que Jesús es Dios. Vamos al verso 9 y 10. Primera de Juan 5, 9, 10. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, el de los apóstoles, ¿verdad? Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, el que niega la deidad de Jesús, el que niega que Jesús es hijo de Dios. ¿Qué significa que es hijo de Dios? Que es Dios. ¿Por qué cree usted que Jesús se llama el unigénito? Si Jesús nació de José y de María, ¿por qué le llaman el unigénito? No tendría que ser el unigénito. Pues somos un montón que nacimos igual, de hombre y mujer, ¿no? ¿Por qué unigénito? Único, ¿no? Porque no es creado, es engendrado, pero según el Espíritu Santo, para que lleve toda la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, el Dios encarnado. Recibimos el testimonio de hombres, dice aquí el apóstol Juan, pero es más fuerte, dice, el testimonio de Dios. ¿Y cuál fue el testimonio que dio Dios cuando Jesús se bautizó? La voz que se oyó: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. O sea, si tú no crees en el testimonio del Padre, bueno, el que cree en Cristo tiene el testimonio de sí mismo. Cristo mismo dentro de nosotros, hermano, nos da testimonio de su deidad, de su divinidad, de su eternidad, de cómo todos los atributos del Padre reposaron en Él, en omnisciencia, en omnipotencia, en toda la soberanía y todos los demás atributos del Padre. Primera de Juan 5, 11 al 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nosotros tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna, y eso es un testimonio muy grande dentro de nosotros. Tenemos ese gozo del Señor en nuestra vida. ¿Ok? Si volteamos esto, hermano, ¿qué significa? Que el que niega la deidad de Jesús no tiene vida eterna. Así de delicado es este asunto. Porque si tú niegas la deidad de Jesús, tú no tienes al verdadero Jesús. Y si no tienes al verdadero Jesús, no tienes al que es el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto, no tienes la vida, no estás en el camino y no estás en la verdad.
Juan 5:13, 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí comienza la última sección, hermanos, que va del verso 13 al 21. Y en esta parte solamente vamos a cerrar viendo 5 certezas que como creyentes debemos tener. De eso trata esta última porción. 5 certezas. Certeza número 1, que usted debe de saber, hermano, que usted tiene vida eterna. Usted debe de saber que usted tiene vida eterna. Tener esa certeza que nosotros tenemos vida eterna en Jesús, porque eso fue lo que Jesús nos vino a dar. O sea, antes que usted viniera a Cristo, usted no tenía vida eterna. ¿Cómo vivíamos? Vivíamos, hermano, nuestra vida completamente desordenada, en el pecado. No había esperanza para nosotros. No había esperanza para nosotros. Decía Lutero que si en aquel entonces, cuando nosotros no estábamos en Cristo, Dios nos hubiera revelado la gravedad de nuestro pecado, nos hubiéramos vuelto locos. Pero como no teníamos esa iluminación, pues andábamos en pecado y no pasaba nada. Pero cuando venimos a Cristo y nos es revelada la gravedad del pecado, uno se aferra a Dios, uno se aferra a Cristo. Dice uno, wow, de la que me salvé. Es como si hubiéramos pasado por un precipicio al filo de la navaja y estuvimos a punto de caernos, pero nos salvamos. O sea, se imagina, hermano, si en aquel entonces, cuando no estábamos en Cristo, nos hubieran sido abiertos los ojos y hubiéramos visto nuestro pecado. A mí me impacta eso. Ese entendimiento de esas cosas. Pero ahora, como estamos en Cristo y tú dices, wow, hay pecado en mí, pero tienes esperanza en Él porque Él es la vida eterna. El apóstol Juan escribió su evangelio, escuche, para que los incrédulos creyeran. Ese fue el propósito de su evangelio, y creyeran que Jesús es Dios. Y el propósito de las cartas fue para que los creyentes que ya habían creído se afirmaran. O sea, el evangelio de Juan es para que crea el incrédulo, pero sus cartas son para afirmar al que ya creyó. Eso es lo que en la teología se conoce y que debe contener el sermón de todo predicador, lo que es querigma, que es predicación para los nuevos, y didaque, que es doctrina o enseñanza para los convertidos, los que ya son cristianos. Entonces, eso hizo el apóstol Juan, tenía evangelio, ¿verdad?, para convertir a los inconversos, y doctrina, que están sus epístolas llenas de doctrina, para que nosotros que ya estamos en el Señor nos afirmemos. ¿Sabe qué? Esté firme en Cristo, hermano, firme en el Señor. ¿Por qué? Porque si no, todo viento de doctrina los zarandea. Hay gente que no está firme en el Señor, su vida es un desorden, su vida es un caos, su familia es un caos. ¿Y qué pasa? Viene un viento y los zarandea. Pero cuando tú estás firme en doctrina y vienen y quieren atacar tu doctrina, ¿sabes qué pasa? Más te afirmas en el Señor. No me recuerdo quién fue, pero un cristiano antiguo dijo: le doy gracias a mis enemigos doctrinales, porque gracias a ellos estoy más firme en Cristo. O sea, nosotros tenemos que refutar las falsas enseñanzas. Juan 3 dice: contended ardientemente por la fe, una vez enseñada a vosotros. Verso 14, hermanos, al 17. Y aquí vamos a ver la segunda certeza. Primero leemos del 14 al 17. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado. ¿Me salté algo? Repito entonces, voy a retomar aquí. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Gracias, porque es bien importante aclarar ese no. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí está la segunda certeza que vamos a ver, hermanos, que un cristiano debe tener. Y este tema, aunque menciona un tema muy controversial, que es el tema del pecado de muerte, que ahorita lo voy a explicar más o menos, porque es un tema difícil, en realidad la segunda certeza es de que tenemos la respuesta de Dios. Porque ahora que somos hijos, Dios nos oye, hermanos, ¿ok? Y si Dios nos oye, tenemos la respuesta de Dios.
Pastor, pero fíjese que a mí Dios no me ha respondido muchas cosas. Es que te voy a decir algo. Cuando nosotros oramos, no siempre cambian las cosas, pero siempre cambiamos nosotros. O sea, Dios está tratando con nuestro corazón. Además, se trata de que pidamos conforme a su voluntad. Es decir, todo lo que es para la gloria de Dios. ¿Tú pides para la gloria de Dios? Porque muchas veces en nuestro egoísmo, hermano, comenzamos a pedir por puras vanidades. Dice la Biblia, pedís y no tenéis. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites y placeres. Tenemos que pedir conforme a la voluntad del Señor. Y con el simple hecho de orar ya salimos ganando. Porque aunque Dios no haga lo que nosotros decimos, porque Él no es nuestro siervo, nosotros somos siervos de Él, de todos modos nuestro corazón ya fue tratado en medio de la oración. Sí, o sea que aquí la certeza, hermano, que usted debe tener es que Dios te está oyendo. Pues es que eres su hijo. Eres su hija, Dios te oye. Acércate confiadamente al trono de su gracia. Dobla rodillas, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. No te acerques dudando, dice, porque el que duda es como las ondas del mar. Doble rodillas, Señor, yo sé que tú me oyes, yo soy tu hijo, tengo esa certeza. Tengo la certeza de la vida eterna y tengo la certeza de que tú me oyes. Ayúdame a pedir conforme a tu voluntad. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu nos ayudará para pedir como conviene, aún con gemidos indecibles, porque muchas veces no sabemos cómo pedir nosotros mismos. Y ahora vamos al pecado de muerte, rápido. ¿Qué es esto? Mucha gente me pregunta, ¿qué es el pecado de muerte? ¿Cómo es que hay pecado de muerte y pecado no de muerte? ¿Okay? En el contexto, Juan está hablando de que hay pecados por los cuales ya no hay que orar. O sea, dice, si tú ves a un hermano pecar y el pecado no es de muerte, pide por él. Pero si ves a un hermano pecar y el pecado es de muerte, no pidas por él, no te preocupes. Y bíblicamente, cuando nosotros vemos todo el contexto, hermano, de este tema, podemos ver que el pecado de muerte es un pecado que una persona comete y no hay un arrepentimiento rápido como debería de ser. O sea, una de las marcas de un cristiano, hermano, es que cuando peca, inmediatamente debe de sentir esa compunción del Espíritu Santo y arrepentirse. Yo tengo un lema que dice, sé tardo para pecar y pronto para arrepentirte. Pronto, el cristiano no debe andar ahí buscándole 3 pies al gato. ¿Será que me arrepiento? ¿Será que no? No, así, porque la misma convicción del Espíritu Santo te hace arrepentirte. Pero este pecado de muerte aplica cuando alguien peca y está como que no se quiere arrepentir rápido. O sea, sí se va a arrepentir porque es cristiano, pero de repente está luchando con ese pecado. Y entonces, ¿qué cree? Dios decide quitarle la vida a ese cristiano. Y entonces Dios dice, este pecado es de muerte, ahorita voy a explicar más, así que no pidan por él. Yo voy a tratar directamente con esta persona. Se lo voy a demostrar con la Biblia, porque si no, no tiene ningún caso. 1 Corintios 5:5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Se acuerdan de este hombre? Estaba cometiendo varios pecados. Número 1, fornicación, porque estaba acostándose con una mujer. Pero ese pecado llevaba un agravante de incesto, porque esa mujer era su madrastra, era la esposa de su padre. Y este hombre estaba cometiendo ese pecado. Pero si usted analiza bien el verso, y no me vaya a acusar a mí de una herejía, lea bien el verso. Claramente dice el verso que aunque venga destrucción para la carne de esta persona, es decir, disciplina, porque esta persona no se está arrepintiendo de este pecado, será salvo. Pastor, entonces que usted está enseñando que no tenemos que arrepentirnos. No, nosotros inmediatamente después de pecar debemos de profesar arrepentimiento, hacer una confesión de arrepentimiento. Pero en algunos casos Dios soberanamente decide poner fin a la vida de una persona cuando está cometiendo un pecado de muerte. Hay un error muy común que se comete con este tema del pecado de muerte, y es que algunos piensan que hay pecados de muerte porque son muy graves y que hay pecados no de muerte porque no son tan graves. Eso no es así. Este verso no se debe usar para clasificar pecados pequeños y pecados grandes. No tiene nada que ver con el tamaño del pecado. Tiene que ver con cómo Dios soberanamente juzga el pecado de diferente manera en cada persona. Le doy un ejemplo. Voy a usar a los hermanos acá, hermano Nino, hermano Dani, cometen el mismo pecado,
Pero Dios decide soberanamente, ¿verdad?, a uno traerle un juicio X y al otro un juicio diferente. Él es el que da el juicio de una forma soberana y como Él quiere, diferente. Y eso es que en alguno de ellos Dios dijo, este es pecado de muerte para ti. Y en el otro caso Dios dice, no, este no es pecado de muerte. O sea, no es una clasificación de decir este pecado es más grande, este pecado es menor, sino la diferencia radica en cómo Dios ejecuta un juicio sobre ese pecado. Claro, para que una persona llegue a este nivel de endurecimiento, en donde está cometiendo un pecado y no se arrepiente, es porque su vida espiritual está completamente mal. Por eso usted nunca debe descuidar su vida espiritual. Cuando usted cuida bien su vida espiritual, ¿usted va a llegar a un pecado de muerte? No, porque usted está en todo tiempo en comunión con el Señor. Pero aquí habla este tema, y aunque a nosotros no nos guste, porque veo que a algunos como que les causa incomodidad, espérese pastor, como no entiendo este tema, ¿qué quiere que haga? Yo tampoco lo entiendo muy bien, pero ahí está un versículo que nos habla del pecado que es de muerte y el pecado que no es de muerte, porque en algunos casos Dios puede traer muerte y decide quitar radicalmente la vida a alguien, y en otros casos no. ¿Ok, hermanos? Bueno, vamos al verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Tercera certeza, el creyente tiene victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Ya ve, por eso le digo, el creyente no vive en el pecado. Puede llegar a una obstinación en donde descuidó su vida espiritual y Dios trae un juicio, porque el Padre disciplina, y si eres hijo te va a disciplinar, si eres bastardo no, como dice la Biblia, porque esa palabra es fuerte, pero es de la Biblia. ¿Cuál es la tercera certeza? Victoria sobre el pecado y sobre Satanás. El cristiano nacido de nuevo, mis queridos hermanos, no practica el pecado. Un futbolista profesional, hermano, que se dedica todos los días a practicar fútbol, practica fútbol. Pero si tú ves a un hombre que nunca en su vida ha tocado un balón de fútbol, nunca en su vida, nunca, y lo ves patear un balón y lo patea así chueco con la pierna izquierda, se ve bien raro, ¿sí o no? Hasta te ríes. Así de feo se ve el cristiano cuando peca, porque no debería de estar practicando el pecado, debería de estar alejado del pecado, ¿verdad? Entonces esa es una gran diferencia, y cuando nosotros no practicamos el pecado, el maligno dice no le toca. La palabra original quiere decir no lo puede agarrar. O sea, agarrar a alguien es como atraparlo para hacerle daño, pero no nos puede agarrar el enemigo, a menos que Dios soberanamente lo permita. Dios siempre pone una barrera alrededor de sus hijos, siempre, ¿verdad? Y si soberanamente Él permite que el enemigo pase esa barrera, Dios lo permite. Pero, ¿verdad? Dice que no lo toca. Verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuarta certeza, los cristianos pertenecen a Dios. Los cristianos pertenecemos a Dios, estamos en Dios. Para Juan en toda esta epístola solamente hay dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del maligno. ¿Ok? Y esto suena así muy feo, ¿no? Suena como que uno es hijo de Dios y el que no es cristiano es hijo del diablo, pero suena así como que en su casa tiene un altar, ¿no? A Satanás y un 666. No. Llama hijos del maligno a todos aquellos que viven bajo el sistema del mundo, porque el sistema del mundo está infestado con todo lo de Satanás: la prostitución, la pornografía, la corrupción, el robo, el fraude, la mentira. Entonces, cuando Juan dice estos no son hijos de Dios, son hijos del diablo, no es Juan un legalista que está hablando un evangelio rajatabla, como mucha gente le llama hijo del diablo a cualquiera, sino se refiere a eso, que viven bajo un sistema de pecado que los mantiene seducidos. Y entonces aquí, hermano, en esta cuarta certeza, los cristianos pertenecemos a Dios. ¿Usted le pertenece a Dios? No me responda. ¿Usted le pertenece a Dios? Porque el que le pertenece a Dios no le pertenece al mundo. No le puedes pertenecer a los dos. O sea, o eres de Dios o eres del mundo. ¿Por qué será que los seres humanos, hermano, cualquier cosa que pasa siempre peleamos con Dios? Hace rato le dije un comentario de broma a mi esposa, era una broma,
que me sentía mal por una noticia que nos enteramos así bien fuerte y me dio un bajón así, hermano, pues somos humanos, ¿no? Y le digo, ay, mi amor, con esta noticia, te soy sincero, ni quisiera que fuera viernes. O sea, porque hay que ir a la iglesia y todo eso, ¿no? Pero fíjese lo que es la carne. Pero le dije, oye, mi amor, fíjate que uno a veces cuando algo te pasa que es malo, uno luego busca no ir a la iglesia o busca luego decir, ay, Dios tiene la culpa. ¿Por qué en lugar de, cuando te sientes mal por algo, por qué no mejor dices, me siento tan mal que no me voy a meter al Facebook? ¿No? O sea, ¿por qué uno dice, me siento tan mal que no voy a ir a la iglesia? ¿Por qué no decir cosas como esas, no? Como decía un pastor que oía yo esta semana, dice, mucha gente dice, ya no ando bien espiritualmente porque la gente de las iglesias y Dios y el evangelio y los pastores me han decepcionado. Y decía el pastor algo muy sabio, decía, ¿cuántas decepciones a esa gente les da el mundo? ¿Y por qué no dicen, me voy del mundo, bye mundo, porque me has decepcionado? No, ¿verdad? Somos siempre, la carne tiende a menospreciar lo espiritual y a refugiarse en lo mundano. Verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Escuche, ¿por qué no les gusta el Evangelio de Juan y todo lo de Juan? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quinta certeza, Jesús es el Dios verdadero. No solo es Dios, es el único Dios. Es el Dios hombre. Y me encantó el verso 21, cómo cierra Juan su epístola. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y usted, si no estudia esta palabra ídolo, usted piensa que dice que te guardes del ídolo de yeso, del ídolo de piedra, del ídolo de barro, de esos que llevan en las procesiones. No está hablando de esos ídolos. ¿Sabe a quién les está llamando ídolos aquí Juan? A los falsos maestros. ¿Y cuánta gente en las iglesias no tiene por ídolos a falsos maestros? Ahí le dan like a su fanpage. Hay gente que predican unas cosas tan antibíblicas. Es mi ídolo, dicen. No es el mejor predicador del mundo. Usted nunca debe tener ídolos. A nadie, a ningún pastor, a ningún predicador, incluyéndome a mí. A nadie usted debe tener por ídolo. Usted debe basarse en la palabra de Dios. Mucha gente se va detrás de estos ídolos que son los falsos maestros y por eso resbalan y dejan la iglesia y dejan el evangelio, dejan las doctrinas cristianas que no son negociables y después acaban todos confundidos, sin Biblia, sin religión, sin doctrina, sin pastor, sin iglesia, sin nada. ¿Todo por qué? Por seguir a los ídolos que son los falsos maestros. Vamos a orar.